Hola, hola, ¿alguien me escucha? Buen día, ingeniero. ¿Cómo Buen día, están? ingeniero. ¿Se ¿Cómo les escucha? va? Ya, Bien, bien. en 2 o 3 minutos comenzamos. Esperamos que se conecten los demás. Un minuto. Voy a colocar en pantalla los documentos que quiero, ¿ya?
¿Listo? ¿Todos en sala? Nos ponemos camaritas, por favor. Comenzaremos. Lo primero que vamos a hacer es concluir con el sumario que tenemos y para eso voy a ver si están atentos. Cristian, Es ingeniero. Ingeniero, buen día. Cristian, ¿contigo tenemos consejo hoy o no? Cristian, No, dije, yo no formo parte del consejo. ya no estás en el consejo, No, Cristian. ya no. Estabas, ¿no? ¿Alguna vez? Sí, Ya. Bien. ¿Quién tiene consejo conmigo? ¿Ninguno? Bueno, en todo caso, nos apuraremos. Cristian, tú dime en qué estamos. ¿Cuál es el último punto que hemos estudiado? si no me equivoco, Inge, creo que estaban en el 2.7, que era el último del capítulo 2. En el 2.7 del capítulo 2, o sea, ¿qué En es ese teoría, punto? el día lunes, los Planos de muchachos... conjunto. ¿Qué? ¿No has asistido? No, Inge, era teoría el día lunes, justamente no pude yo porque yo paso clases los viernes, soy el auxiliar. Me estoy equivocando, solo que tu nombre es pues bastante conocido y por eso me he confundido. Cristian, tienes que tener listas las notas ya. Sí, Tienes que Inge, ya, ayudarme con eso. ya están listas. Nos vamos a comunicar por vía interna, pero para que coordinemos esa parte ya. Entendido, Bien. Inge. Kevin, a ti que te estoy viendo bien despierto, dime en qué hemos quedado. ¿Qué ha pasado? Se ha asustado Kevin. Juan José Maita, Ingeniero, buenos días. tú dime en qué hemos quedado. 4.5, otros costos, en capítulo 4. O sea, ya hemos hecho otros costos, ¿no es cierto? Hasta el 4.6, precio. Precio, ya hemos dejado, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces comenzaremos cabalmente. Ronald, ¿estás? Presente, ingeniero. Ronald, escúchame una cosa. ¿Tú tampoco asistes al consejo? No, Inge. Ya, Ronald. Contigo también tengo que charlar de ese proyectito que tenemos pendiente de la sala, ¿no? Y otra cosa más. ¿Cómo anda? ¿Has decidido ya qué vas a hacer en tu proyecto o nada? No, Inge, sigo pensando. Ya pues no te tardes mucho, ya pareces stronguista. Ya, Inge. Ya, listo. Entonces, fíjense, aquí está. Voy a compartir pantalla y vamos a hacer rapidito el tema ya de costos. ¿Qué es lo que nos faltaría? Y conclusiones y recomendaciones y mostrarles alguna documentación. Yo tengo que asistir a consejo, entonces tenemos que acabar antes de las 10. Bien, habíamos puesto acá, habíamos visto que nuestro capítulo 4, ahí estoy colocando capítulo 4. ¿Se ve ya o no? ¿Se Sí, ve la Inge. pizarra? Ya. El Sí. capítulo 4 es costos, ¿no es cierto? Ya. Y nosotros hemos visto 4.1, 4.2, 4.3, etcétera. Todos los costos que hemos definido hasta llegar al 4.7. ¿Me dices precio? ¿Qué número es el precio? 4.6. 4.6 precio.
Denme un minuto, por favor. Inge, su micrófono no está abierto. Sí, denme un minuto, por favor. Bien, gracias. Precio entonces, ¿no es cierto? Y aquí hay una cosa que es determinante. No se olviden que el anterior punto, ¿me están escuchando, porfa? Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí, Inge, ahora sí. Sí, Ya, correcto. Tengo un problema no sé qué está pasando. Y ya. Entonces ahí vamos. Vamos a ver entonces ahora que el anterior punto, el 4.6, era costo, ¿no es cierto? Entonces vamos a definir al precio, así, precio, y lo vamos a simplificar, mejor dicho, lo vamos a representar con la P. Y el precio no es otra cosa que el costo total más las utilidades, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos poner que C es costo total, ¿ya? Costo total. O sea, con todo lo que hemos sumado de todos los costos que hemos puesto, eso es, ¿no es cierto? Y U es la utilidad. La utilidad la define el fabricante, el vendedor, ustedes. Normalmente hay trabajos donde la utilidad es realmente pequeña. No podemos hablar más allá de un 10%, 12%, porque la competencia es muy grande. Pero en proyectos que son exclusivos, en proyectos que son realmente interesantes, podemos irnos hasta el 20, 25, a veces hasta 30%, ¿no es cierto? Entonces, como sugerencia, no estoy diciendo que eso sea siempre, ¿no ve? Como sugerencia, pongamos 20% del costo, ¿ya? 20% del costo. Listo. Ahora bien, ustedes van a realizar para elaborar la máquina, para elaborar el proyecto, dentro de estos costos, dentro de las compras que hagan, por ejemplo, de los elementos especificados, de los materiales, etcétera, etcétera, van a realizar compras con factura. ¿De acuerdo? Compras con factura. Esas compras con factura se deducen de los impuestos. ¿Me entienden? ¿Por qué les hablo de deducir de los impuestos? Perdón un ratito, el director me está llamando ya. Les decía entonces, estas compras con factura deducen de impuestos porque van a ver esto ustedes, aquí está, aquí vamos a hacer otra línea de división y vamos a decir lo siguiente. El precio con factura, PF, le vamos a llamar a precio con factura.
Ese es el precio que realmente nosotros tenemos que comprar. A ver, ¿entienden bien cuál es la diferencia? Y me va a decir eso a ver quién, para ver si están atentos. A ver, Marco Antonio. Marco Antonio. Marco Antonio, los voy a sacar de la clase a los que no están atendiendo. ¿Yo, ingeniero? Dos, Marco Antonio, el único que Ay. veo en este momento. Sí, Marco ingeniero. Antonio, dime, ¿qué diferencia hay entre precio y costo? Precio y costo. Javier, ¿qué diferencia hay entre precio y costo? Inge, el precio habíamos quedado en que era el costo total más la utilidad. Correcto, entonces tienes que atender, ¿no? A tu otro compañero. Ahí dice clarito, el precio es el costo más la utilidad. Pero si voy al mercado, sigues tú, por favor, que me has entendido. Si tú vas al mercado, le preguntas a la vendedora y le dices, por ejemplo, ¿cuál es el precio de la arroba de papa? Y ella te va a dar un precio. Pero para ti ese precio se convierte en costo. ¿Me entendieron eso? ¿Por qué razón? Porque la vendedora, al venderles la papa, está cobrándoles lo que a ella le ha costado, más la utilidad que le está poniendo para tener su ganancia. En cambio, ustedes no tienen utilidad. Para ustedes eso se ha convertido en un costo. O sea, lo que para uno es un precio, para ustedes, para el otro puede ser un costo. ¿Entendieron eso? ¿Sí o no? Sí, Inge. Toma, ¿has entendido? Sí, Inge. Ya. Entonces, ¿cómo buscamos ahora el precio con factura? En nuestro medio es obligatorio pagar, o sea, comprar con factura, y el que vende es obligatorio que dé factura. Por lo tanto, para nosotros el precio con factura tiene que ser igual al precio que hemos determinado, que es el costo más la utilidad, más los impuestos, ¿de acuerdo? ¿Y qué son los impuestos? A los impuestos le vamos a decir IA, le vamos a dar esa representación. Y los impuestos, estos impuestos, no son otra cosa que aquí le pondremos así, ¿ya? Impuestos son el IVA, impuesto al valor agregado, se llama, que es el 13% del precio facturado. Y el IT, impuesto a las transacciones, que es el 3% del precio facturado. ¿De acuerdo? Si nosotros queremos determinar entonces el precio con factura, aquí está, si queremos determinar el precio que yo voy a facturar, tiene que ser igual entonces al precio, que es el costo más la utilidad, más los impuestos, ¿no es cierto? Y los impuestos son el 13% del precio con factura, más el 13%, perdón, un minuto, más el 3%, más el 3% del precio con factura. Pero, ojo, las compras que nosotros realizamos con factura deducen el impuesto. ¿Qué impuesto? ¿De cuál podemos deducir? Del 13%. O sea, este 3% se paga sí o sí. En cambio, este 13% podemos deducir. Es decir, que nosotros a este 13% le podemos quitar
el 13% también de nuestras compras con factura. ¿Me entienden? O sea, al 13% que tenemos que pagar, le podemos quitar también el 13% de las compras con factura. O sea, que si quieren, yo voy a hacer una corrección, puedo hacer así. Va a ser el 13% del precio con factura. Esperen un segundo. Menos las compras con factura. Eso más el 3% del precio con factura. Sí o sí. Si nosotros desarrollamos un poquito esto, ¿qué vamos a tener? Que el precio con factura es igual al precio más 0.13, ¿no? Porque el 13% es 0.13 del precio con factura menos el 0.13 de las compras con factura y más el 0.03 que equivale al 3% del precio con factura. Listo. Si nosotros llevamos un cachito, algo me está pasando aquí, ya. Si nosotros llevamos al mejor dicho, al miembro de la izquierda, el precio con factura menos el 0.13 del precio con factura menos el 0.03 del precio con factura, esto sería igual al precio menos directamente el 0.13 de las compras con factura. ¿Sí o no? ¿Esto a qué sería igual? A que el precio con factura, factorizando, es 1 menos 0.13 y menos, un minutito por favor, 0.03. Un instante. Ahora. Denme un minuto, por favor, estoy mandando un documento para el consejo. Un minutito.
Bien, ¿ya pueden ver en pantalla? ¿Está nuestra pizarra? Por favor, he tenido que salir un ratito de la pantalla para... bueno, ahí está. Ya está, ¿no? ¿Se puede ver, Saúl? Sí, Inge. Ya. Entonces, les estaba Sí, diciendo, estoy haciendo el despeje, ¿no es cierto? 1 menos 0,13 menos 0,3 del precio con factura, perdón, claro, del precio con factura. Esto va a ser igual simplemente al precio menos el 0,13 de las compras con factura, ¿no es cierto? Nada más, no hay otro término más, ¿no es cierto? Por lo tanto, el precio, un minuto, se está lenteando esto un ratito, porfa, y es porque estoy con cámara. Denme un minuto, voy a suspender la cámara un ratito. Ya, les decía, el precio con factura entonces no es otra cosa que el precio menos el 0,13 de las compras con factura dividido entre 0,84. Tomen muy presente eso, muchachos. Esa es la única forma. Cuidado que hagan lo que clásicamente hacen, ¿no es cierto? Agarran el precio, le dicen, yo voy a, de eso el 13% más el 3% le aumentan, y al final su utilidad no es la misma. Utilizando esta formulita, todo va a irles bien. ¿Está entendido? ¿Está claro esto o no? ¿Me escuchan? Sí, Inge. Ya. ¿Está claro, no? Entonces, eso es lo último que nos faltaba para calcular costos. No hay más. Tendríamos entonces ahora el siguiente capítulo, nada más, que eso nos falta. Este precio lo van a calcular de esa manera. Con eso está terminado nuestro capítulo de costos y nos faltaría simplemente el último, que es el capítulo 5. 5, que se llama evaluación, ¿ya? Evaluación. Y tenemos el punto 5.1, que es evaluación técnica. Y pueden escribir ahí, cito, por favor, ustedes. La evaluación técnica es una comparación técnica del equipo diseñado. Escriban, por favor. Es una evaluación técnica o comparación técnica entre el equipo diseñado y uno de similares características que se compre en el mercado local o se importe. Pueden ustedes entonces comparar el equipo que ustedes que ya tienen el precio, del que ya tienen el precio, todas sus características, ¿no es cierto? Capacidad, velocidad, dimensiones, voltaje, corriente, todas las características técnicas que tenga su equipo, con las características técnicas de alguno similar que esté en el mercado local o de importación, que les permita hacer esa comparación para demostrar que lo que ustedes han hecho está bien. O sea, que el diseño que han hecho, que el proyecto que han elaborado, tiene características similares o mejores porque se adaptan a nuestro mercado local. ¿Me entienden? Esa es la idea, simplemente. Por lo tanto, para eso es la evaluación técnica, para demostrar que técnicamente somos competitivos. El punto 5.2 es la evaluación económica. Y lo mismo que en el anterior caso, hay que hacerse también un cuadrito donde comparemos ahora la parte económica de los mismos equipos que hemos comparado anteriormente. Es decir, tenemos que comparar el precio
de los equipos. Ya tienen el precio facturado de ustedes, entonces comparen si es competitivo con el precio de los equipos que hay acá o de los que van a importar. Pero si van a importar, tienen que añadirle los costos de importación al precio que les van a pedir en el lugar de origen. En el lugar de origen se llama ex-work, precio ex-work. Eso quiere decir que necesita un proceso de importación, un procedimiento de importación. Ese procedimiento de importación tiene características especiales y hay que consultar dependiendo de dónde viene, con una agencia aduanera, con alguno de esos expertos, para saber cuánto más se le tiene que añadir al precio que está en el país de origen. Con eso nosotros vemos si el nuestro es menor, mayor, igual. Si es menor, por supuesto, es competitivo nuestro proyecto y es bueno. Si es mayor, no es competitivo y podemos decirle a nuestro cliente que no le conviene invertir en eso, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que nuestro proyecto esté mal hecho. Si el proyecto sale más caro que lo importado, no quiere decir que su proyecto esté mal hecho, sino que el proyecto como tal no es bueno. No es bueno invertir en esto. Eso es lo que quiere decir, ¿me entienden? No hay que invertir. Pero el proyecto sigue siendo bueno. Ahora, lo que sí se puede hacer es optimizarlo, ver en qué medida podemos conseguir abaratar precios de tal manera que podamos tener uno menor al de al costo de comparativo que tendríamos con los otros elementos. ¿Me entienden entonces, no? A ver, ¿está entendido o no? ¿Qué dicen? Ingeniero, una consulta. Adelante. ¿Me escucha? Buen día, Sí, ingeniero. sí. En el caso de la evaluación técnica y evaluación económica, ¿se puede hacer la comparativa separando? Por ejemplo, en el proyecto que estamos haciendo es una mesa para soldar con elevador y eso no hay en el mercado. Entonces, podemos agarrar evaluación técnica y económica para una parte exclusivamente para la mesa y otra parte para el sistema de elevación. Claro, así ustedes pueden juntar los dos costos de lo que van a importar o comprarían aparte y comparan con el costo de acá, ¿no es cierto? Que les cuesta su máquina, no hay problema. Ah, ya. Lo mismo la comparación técnica, tienen que comparar con lo que sea más o menos. Ustedes saben perfectamente que a esta altura de la vida ya no hay nada que nos quede sin investigar, ¿no es cierto? Todo está dicho. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es remitirnos a ese análisis inclusive podemos utilizar eBay, podemos utilizar Amazon, podemos utilizar diferentes plataformas para cotizar precios de cosas similares, ¿no es cierto? ¿Me entendieron? Sí, ingeniero. Muchas gracias. Listo. Con eso, me paso al punto 5.3. Que serían conclusiones. Conclusiones. Y escriban lo que les voy a dictar. Las conclusiones son la respuesta a cada uno de nuestros objetivos. Coma. Es decir, al objetivo general y a los específicos. Entonces, miren, por ejemplo, si mi proyecto tenía como objetivo general diseño de un horno de tostación
para, la industria cafetalera, por decirles algo. ¿Qué hago yo? Aquí tengo que poner en conclusiones, primera conclusión. Se ha diseñado un horno de tostación para la industria cafetalera de capacidad tanto de estas dimensiones, las características que tiene el proyecto. Otro objetivo, realizar el estudio completo de la producción de café. Entonces, aquí pon completo de la producción de café desde el momento desde el momento de la siembra hasta el momento de la producción en bolsa. Listo. O sea, tienen que colocar el objetivo con el resultado que han conseguido. ¿Está de acuerdo? ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Alguna Sí. pregunta? Inge, una consulta respecto a la parte de precios. Adelante. Poniendo el caso de que en el mercado la máquina que estoy diseñando tiene un costo de $3,500 y yo puedo Ya. hacer la fabricación a 2,500. ¿Sigo aplicando la parte del 20% o podría ir subiendo más? Porque aún así lo suba a $3,000, ponga, sigo siendo competitivo. O sea, ¿la regla seguiría aplicando o a criterio seguiría subiendo? No, lo que tú tienes que ver es algo que es importante, ¿no? Desde ningún punto de vista, yo les estoy enseñando a que sean especuladores, agiotistas, lo que se llama así, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que tener una conciencia para nuestro cliente, pero lógicamente ese parámetro comparativo que nosotros planteamos, pues tiene que ser un referente, porque nosotros nuestro trabajo a veces ni lo cobramos, el proyecto a veces ni siquiera lo cobramos porque por no subirnos demasiado y dejar de ser competitivos, ¿me entiendes? Entonces, esto es lo que en este caso se llama costo de oportunidad. Por lo tanto, tú puedes mover tu precio en función a eso que has hecho, a esa comparación, de tal manera que puedes subir, ¿no es cierto?, hasta aproximarse un poco a lo que cuesta del exterior o de otro proveedor local, pero de tal forma que tampoco, pues, te aproveches de la circunstancia, ¿no es cierto? Todo es racional. Lógicamente, si por ejemplo eres monopolizador, ¿qué quiere decir cuando uno es monopolizador? Que nadie más puede hacer lo que vos estás haciendo. Ahí tienes la oportunidad, ¿no es cierto?, de resarcirse de los gastos que haces en el proyecto, y no solo de eso. No te olvides que tú tienes una profesión. No te olvides que tú no eres lo mismo que aquel que importa nada más y que solo sabe de comercio. Tú tienes un background, tienes una formación académica, tus padres han gastado en ti o tú mismo, tú sigues gastando en tu preparación, estudio, maestrías, diplomados, doctorados y lo que fuera. Y todo eso, ¿de dónde lo tienes que sacar? Obviamente de tus utilidades, tu mayor preparación, el no quedarte estancado en algo, ¿no? Y por lo tanto, tú decides, pues, cuánto más cuesta todo eso. Y por supuesto, ahí está la ventaja de lo que se llama el costo de oportunidad y que tú puedes subir en función a eso. Como puede suceder lo contrario. Resulta que tú le has dado 20% de utilidad y cuando haces precios comparativos te encuentras con que estás más alto, pero rebajando al 10% todavía eres competitivo. Entonces, ¿qué haces? Si quieres tener trabajo, rebajas eso y trabajas, ¿no? Hay una cosa que tienen que considerar. Si ustedes tienen su planta industrial, si ustedes han hecho su planta, su taller de fabricación, construcción de máquinas, a veces hasta uno puede perder. A ver, ¿a qué me refiero? Supongan que ustedes tienen su taller y en su taller tienen gastos de operación y mantenimiento que son fijos. Siempre los costos son fijos y variables. Los costos fijos están ahí, alquileres, sueldos,
mantenimiento del taller, luz, agua, costos administrativos, todo eso son fijos y todos los meses van a tener que pagar. Pero resulta que no tienen trabajo este mes. Entonces, todos esos costos son un gasto, ¿no es cierto? O sea, ¿de dónde salen si no tienen trabajo? Es una pérdida. Entonces, ¿puedes resultarme a mí mejor tener a mi gente trabajando en un proyecto que, aunque sea mi utilidad, sea bien chiquitita, o me salga tas con tas, que sin trabajar? No se olviden que en el proyecto que yo estoy trabajando están sueldos, están costos administrativos, están todas esas cosas que yo he involucrado al proyecto. Entonces, si pierdo en ese proyecto, alguien dirá, pero qué loco este tipo. ¿Cómo van a hacer un proyecto? ¿Cómo va a construir una máquina donde está perdiendo? Es cierto, estoy perdiendo, pero estoy perdiendo menos que si mi planta no estuviese trabajando. Porque en ese proyecto tengo sueldos, tengo costos fijos, tengo costos variables, y la pérdida puede ser por la utilidad directamente y algo más, pero no he perdido tanto como si no estuviera trabajando. ¿Me dejo entender o no? ¿Me han comprendido? Sí, Inge. Perfecto. Bien, entonces está claro lo de las conclusiones, ¿no es cierto? ¿Todo claro? Sí, Inge. Ya. Entramos al último punto, que son recomendaciones. Listo. ¿Qué son las recomendaciones? Son simplemente el corolario al proyecto, donde nosotros podemos decir, por ejemplo, por decir algo, en este horno de tostación se recomienda, por decir algo, colocar el café a una humedad relativa controlada para evitar oxidación. Se recomienda encender el equipo media hora antes en etapa de frío. Es decir, cosas que ustedes consideren relevantes para operar, no solo para operar la máquina, sino para el proceso productivo, ¿no? Pueden recomendar, por ejemplo, mi equipo ha sido diseñado para funcionar con gas, un quemador de gas. En casos de emergencia podría colocarse resistencias eléctricas. Podría conectarse un sistema de resistencias que podría ser diseñado. Ese tipo de recomendaciones que harían que su proyecto se enriquezca un poco. Nada más que eso. O tal vez algún consejo, ¿no? Para operar el horno que yo acabo de diseñar o que está en el proyecto, se requiere también hacer el diseño de una correa transportadora para alimentación directa, digamos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas son las recomendaciones. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí. Para terminar, sin punto, anexos, referencias, bibliografía. Listo. Con eso está terminado el proyecto. Y si tienen alguna duda, indíquenme. Preguntas, con eso hemos terminado. Me queda simplemente mostrarles algunos documentos que quería darles de ejemplos. ¿No hay dudas? ¿Todo claro? Inge, en la parte de conclusiones, Sí. siempre se debe responder de forma afirmativa que se ha logrado la parte de los objetivos. O Obvio, en para caso eso has de hecho que el no se proyecto, logre. ¿no? Para eso has hecho el proyecto. Si no logras tus objetivos, entonces quiere decir que tu proyecto está incompleto, ¿no te parece? En el Tienes caso como de costos, por ejemplo, si propongo un precio competitivo y al final, después del análisis y el diseño, no sale competitivo y sale mucho más No, caro es que ninguno en tus objetivos, tú dices, ¿no es cierto?
sea, claro, te has puesto como meta, como objetivo también específico, has dicho, voy a ver que mi costo sea competitivo. No salió, ¿no es cierto? Entonces tu proyecto, ya te digo, en las conclusiones, se ha construido, pero no es rentable, por lo tanto, no es un buen proyecto. No tiene características como se perseguía en ese objetivo, ¿no es cierto? Eso sí tienes que poner. Y obviamente el proyecto no lo vas a presentar, tu cliente no va a invertir, lo vas a descartar, ¿no es cierto? Esa es la idea. Pero, en todo caso, para eso somos ingenieros, ¿no? Si en primera instancia nuestro proyecto sale falta de rentabilidad, con falta de rentabilidad, lo que tenemos que hacer es ajustar, optimizar, llegar a lo máximo, ¿no es cierto?, de calidad, o mejor dicho, de calidad en el proyecto, para poder llegar a una probable rentabilidad, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Me entienden? Pregunta. ¿Hay alguna pregunta más? Les voy a dar un ejemplito. Pero para eso tengo que dejar de compartir. Voy a dejar de compartir, por favor. Ya. Ahora sí. Espérenme un segundo. Voy a compartir una diapositiva que tengo por acá. Un minuto. Para darles un ejemplo de lo que acabamos de ver. De lo que acaban de preguntarme. Aquí está. Esperen un segundito. Ahora sí voy a compartir la pantalla. Y me van a decir si puede verse esto. ¿Se puede apreciar? Se ve, ingeniero. ¿Qué es? A ver. ¿Qué están viendo? Sillas, Inge. Perfecto. Miren, ahí está. Yo he hecho mi proyecto y mi proyecto era para la fabricación de estas sillas. Esta o esta que ven acá. ¿Cuál es la diferencia? Esta es una sillita plegable, hecha en cañería galvanizada de muy alta resistencia para alto tráfico, que la hemos fabricado en Incomet. Esta es una silla fabricada en mi empresa para la Universidad de los Andes. Ellos querían de alto tráfico, bien resistente. Hemos hecho 200 sillas. Esta otra es para la UPB, que también la hemos fabricado en mi empresa, en Incomet. También ha costado 450 bolivianos, es fabricada en cañería. ¿Por qué tiene que ser fabricada en cañería? Porque si no se fabrica en cañería, si se hace solamente en tubo de acero estructural, a la larga con lo que nos apoyamos se va doblando acá. ¿Ven mi puntero? ¿Están viendo mi puntero? ¿Sí o no? Ya. Y se tuerce, se dobla, se rompe en este lugar. Entonces, cuando es de cañería, es un poco pesada, pero resistente. Fíjense, tiene una rejilla incluso abajo para poner los cuadernos, qué sé yo. Estas sillas cuestan 450 bolivianos. Pero mi cliente ahora ya no quiere estas sillas. Mi cliente ha decidido que son muy caras. Y me dice, no le voy a comprar esta porque existe otra en la Justus o en la Eloy Salmón que cuesta 290. Hasta mi casa me la pueden traer en 290. Y esta es una silla china. Y es lo que siempre les he ido diciendo, ¿no es cierto? El gobierno, nuestras políticas de Estado han matado la industria nacional. Ahora yo no fabrico más sillas, ¿me entienden? Porque mis sillas son caras. Así quisiera rehacer el proyecto. Ya no le pongo cañería, le pongo tubo, etcétera, etcétera. Voy a llegar probablemente a los 350, pero nunca a los 290. Esta silla ha costado seguramente 200 bolivianos, menos de 200. Unos 150 ha costado Xwork en la China. Con el transporte y todo eso, en transporte, en gastos, pónganle que ha costado 60 bolivianos más, 210. Y como entra de contrabando y no paga impuestos,
le cuesta al vendedor los 210 puesto en su tienda y él gana 80 bolivianos. Yo de esto que estoy vendiendo en 450, puedo ganar 50 bolivianos, nada más. Esa es mi utilidad. Después de dar la factura y todo eso. Este señor ni factura da. Por lo tanto, mi proyectarlo, si fuera el proyecto de hacer esta silla, de sencillo. ¿Me entendieron? ¿Qué dice Luis Alberto? Luis Alberto, te vas a ir de la clase. Rodrigo Poma. Muy buenos días, ingeniero. ¿Me puede escuchar? Rodrigo Poma Sí, habla. sí, Habla Rodrigo. sí, Me Rodrigo. parece que el proyecto de Cecilias es la realidad que vivimos, ¿no? Por ejemplo, yo hice un proyecto en la anterior materia en Humanística 3, que la verdad igual me salía un costo de un casito de eso que empujan en los mercados para cargar Sí, papá. sí, Me salía como correcto. 2.000 bolivianos, entonces... pero yo podría encontrar esto, ¿no? En las ferias hasta con 700. Entonces es una realidad que vivimos en nuestro país, ingeniero. Exacto. Incluso si tú eres empresa, no compites con los cerrajeros, con esos que venden cabalmente en la Feria del Alto, cosas que hacen en su dormitorio, en su patio, no tienen que pagar taller, no tienen que pagar costos administrativos, su luz, su agua, su teléfono no es industrial, etcétera, no dan factura. Entonces no puedes competir. Y hay una cosa que a mí siempre me ha resultado una incógnita, ¿no? Cuando hacíamos las sillas nosotros y no habían estas sillas importadas de contrabando, había gente que hacía más baratas que nosotros y yo no sabía por qué. Y la única explicación que después supe es que habían sabido comprar el material robado. O sea, hay gente que robaba material, les vendía y lógicamente era mucho más barato y daba la oportunidad para que el precio sea menor. O sea, obvio, ¿no les parece? Y esas cosas las hacen con la finalidad de vivir, nos obligan a hacer esas cosas. Bueno, ustedes no hagan nunca, yo nunca he hecho, pero tan baratas han hecho las cosas en cierto momento por eso, ¿no? O porque hay material robado, porque no facturan, porque no tienen las mismas características de tienen empleados a sueldo, bueno, mil cosas, ¿no? Es un problema. Bien, ¿está claro entonces todo? Sí, ingeniero, y a ver, aumentando algo, y este caso nos va a pasar, yo pienso que nos va a pasar. ¿Cómo podríamos entonces nosotros, digamos, si queremos ser propietarios propios de una empresa, tratar de construir algo así, cómo podríamos competir entonces? Porque la verdad, mi utilidad solo era incluso del 10%, y la verdad que era como 200 bolivianos por casi, y eso sí es que vendía. Exactamente. Me has hecho una pregunta tan difícil de responder, realmente difícil de responder. Y es una respuesta que no hace a tu buena voluntad, a tu deseo de trabajar, a tu capacidad, a tu conocimiento y a todo eso. O las políticas de Estado cambian y se deja de proteger el contrabando y se hace que todos trabajemos en las mismas condiciones, o de lo contrario estamos perdidos. Por eso es que tanta industria se ha cerrado, porque no tenemos alternativa de trabajo. Nos mata el contrabando y la informalidad. ¿Por qué nosotros que somos empresa tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar licencia de funcionamiento, tenemos que pagar autorización al Ministerio del Trabajo y todo eso? Y ellos, los otros, no. Los informales pueden hacer lo que quieran y por supuesto van a tener mejores precios que nosotros.
La única ventaja que siempre les vamos a sacar es la calidad. Pero en todo caso, el artesano boliviano también tiene una muy buena calidad, copia bien las cosas. La diferencia es que nosotros sabemos por qué colocamos un material y no otro, y ellos no siempre hacen eso y por eso su equipo se puede romper, arruinar, ¿no es cierto? Pero ahí está, tu pregunta es muy complicada de responder. Lo que yo te diría es que busques un rubro en el que tu competencia no sea tan grande. Yo, por ejemplo, eso es lo que me ha quedado. Esa presentación que les he mostrado ahorita es una presentación que yo la he hecho para industria y comercio, donde les he demostrado que realmente la industria está pues muy mal en Bolivia, que no tenemos ningún tipo de apoyo, y les he mostrado que después de 30 años de tener mi empresa, hay rubros en los que definitivamente ya no trabajo más, inclusive las estructuras metálicas que antes hacíamos, pero pues hartísimo, ahora ya hacemos 3, 4 al año, porque llegan chinas como Mecano, ¿no? O sea, encajonadas, listas para armar. Entonces, no podemos competir contra esos precios, contra los precios del contrabando. Es difícil, pero yo, por ejemplo, en este momento, mi rubro específico son los ascensores, porque todavía los ascensores son de marca y son más caros que los que yo fabrico, los que llegan del exterior. Entonces, puedo tener eso, ¿no? Y ahí está la respuesta. Busca algún rubro, algún nicho de mercado que sea difícil de que compitan contigo con el contrabando, o que no sea fácil de traer, ¿me entienden, no? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bien, hemos concluido entonces, muchachos. Les voy a pasar a ver, voy a compartir un minutito, porfa. Voy a dejar de compartir esta. Voy a compartir una... ¿dónde está? Un minuto. Un minuto. Aquí está. Aquí les voy a pasar la siguiente documentación para hacerles más fácil su estudio. Voy a compartir esto. Miren, les voy a pasar este documento primero. Y esto. En forma general, pero no hay en un proyecto letras góticas, letras cursivas, para especificar, digamos, un párrafo que esté inextenso, por decirles algo. El tamaño de la hoja siempre en formato DIN, usamos, ya les he dicho, desde el DIN A0, ¿no? El justificado a ambos lados, los márgenes por defecto. Lo que tiene, ¿qué quiere decir por defecto? Lo que tiene el Word, ¿no es cierto? Eso. Entonces les voy a pasar este documento, ¿no? Márgenes por defecto. Sumario también generado por defecto. ¿Qué quiere decir? Que el sumario de su proyecto tienen que hacerlo con el Word para que no les sea feo, para que no encuentren que después las páginas están aquí como si fueran una viborita. Usen el sumario generado por el paquete. El interlineado o el espaciado, que se llama de 1.5, interlineado entre párrafos 2, que eso se hace también por defecto. Los títulos de primer orden siempre Arial 12, negrilla, mayúsculas. Solo los de 1, capítulo 2, nombre del capítulo. Los títulos de segundo orden, 1.1, 1.2, 1.3, 1.1.1, 1.1.2, etcétera, o mayor, hasta solo cuarto nivel, Arial 12, negrilla, minúsculas. La sangría, siempre a izquierda. El encabezado y el pie de página tiene que tener las siguientes características. En el encabezado, a izquierda, Arial 10, negrilla y mayúsculas. ¿Qué va en esa parte? La institución, que es la UMSA, la facultad, la carrera, eso va. A derecha, el nombre del proyecto. También con negrilla, mayúsculas. Arial 10. El pie de página. A derecha, el número de la página
y tratamos de separar el encabezado y el pie de página con una lineecita para que no se confunda con el proyecto. No se olviden colocar siempre referencias, ¿no es cierto? Las referencias por defecto con el paquete. El Word tiene forma de referenciar y la referenciación va con negrilla Arial 10. Las figuras, siempre colóquenlas en cuadrito y las figuras, cuadros y gráficos, en la parte superior se pone figura 1, gráfico 1, tabla 1, etcétera, con letra Arial 12, mayúscula negrilla, y luego se coloque, se puede admitir hasta Arial 10, y luego se pone el nombre de a qué corresponde. En la parte inferior, la fuente. Si han sacado de algún tipo de libro, página web, etcétera, tiene que estar con toda claridad el lugar de donde han sacado, por mucho que sea una fotografía. Si es de su producción, si ustedes han hecho la tabla, si ustedes han puesto la foto, si ustedes han hecho el gráfico, se pone fuente, elaboración propia. ¿No es cierto? Por último, las fórmulas o ecuaciones tienen que estar numeradas y tiene que estar descrita en la parte de abajo qué significa cada una de las variables o parámetros. ¿Sí? Se deben incluir al principio del proyecto los glosarios de fórmulas, glosarios de términos y ¿qué más? Glosario de fórmulas, de términos, de figuras a veces, ¿no? Glosario de figuras pueden poner. No se olviden que un proyecto siempre tiene una primera página de agradecimiento, tiene otra página de dedicatoria y recién comienza el proyecto. Este es el formato en el que van a hacer. Les voy a enviar. ¿Está claro todo? ¿O hay alguna pregunta? A la 1, a las 2, a las 3. No hay preguntas. ¿Te ha quedado claro? Ramos. Sí, Ramos. ingeniero. Ya, perfecto. Muy bien. Otro documento que quiero mostrarles es el siguiente. Esto les voy a mandar en un compendio por WhatsApp ahora mismo, ya en un rato. Otro documento. Ahí está. Este, ¿no? Que ya se los he dado. Voy a compartir de nuevo. Aquí está para que tengan una ayuda los que no han tenido la oportunidad de estar en todas las clases. ¿Están viendo? ¿Ya se puede apreciar? Sí. Ahí está. Esto es, por ejemplo, para que presenten sus perfiles, ¿no? El sumario, el resumen del proyecto, el capítulo 1, ahí están, ¿ve? Capítulo 1, mayúsculas, negrilla, Arial 12. Los puntos de los títulos de segundo, o subtítulos, como le llamamos, de segundo y mayor orden, minúscula, negrilla. Después que tenemos el capítulo 2 con todos sus puntos, el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, tal como les he dado, y anexos, referencias y bibliografía. Esto también se los voy a pasar para que tengan como elemento de trabajo. ¿Qué más? Esperen un segundo. Este elemento. Perdón, un minuto, se ha cortado.
Bien, lo que les decía entonces es que esta hojita que la están viendo, ¿me escuchas, Kevin? Kevin, Javier, Kevin ya no está en la clase, se va de la clase, ¿no Sí, ves? ingeniero, sí se escucha. ¿Quién me está hablando? Kevin. Kevin. Ah, ya, Kevin. Estás viendo la hoja de proceso, ¿no es cierto? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Yo les había dicho que les iba a mostrar una hoja de proceso y costo para que ustedes hagan en el capítulo 3 las hojas de proceso, en la parte de proceso de fabricación y proceso de ensamble. Esta es la hoja de proceso, es un modelo que les voy a mandar, donde se especifica, como ustedes pueden ver, la operación que se tiene que hacer. Bueno, arriba tiene los generales del proyecto, las cosas que necesitamos decir, por ejemplo, quién es el responsable, el supervisor, número de hoja, designación de la pieza, el sistema es del dosificador de remaches, dice, el elemento es una garra. Ahí está su código de plano y su número, qué cantidad, el peso bruto, el peso neto, el material, el costo por kilogramo y el costo de la pieza, ¿no es cierto? Ahí tenemos qué tipo de proceso de maquinación se va a hacer, trazado, cortado, planear, etcétera. Todo lo que se tiene que hacer, con qué máquina se va a hacer, qué tiempo de preparación, qué tiempo de ejecución, qué tiempo de se ha acumulado por todo, cuánto es el tiempo por todas las piezas, por una, por todas,
¿Cuál es el costo de mano de obra? ¿Con qué tipo de, más bien, con qué tipo de mano de obra, técnico, mecánico? Aquí abajo dice, ¿no? ¿Qué tipo de empleado vamos a utilizar? ¿Cuál es el costo de mano de obra de ese empleado? ¿Cuál es el tiempo? Y aquí abajo se establece cuál es el costo, fíjense, totalización de costos. Y aquí abajo está cuánto cuesta una pieza, cuánto cuestan todas las piezas. Esta hoja me permite sacar el costo de cada una de las piezas, que sumándolas pueden ser de estas 20, 30, 50, 200 hojas, dependiendo del número de piezas que hay, nos permite encontrar el precio, perdón, el costo, para que ustedes puedan sumar y luego establecer el precio. Y aquí está, esta es la forma de la pieza, ¿no? En la parte derecha superior tenemos el 3D que hemos sacado del Inventor, del Solid. Ahí está mostrándonos de qué pieza se trata. ¿Está entendida esta hoja? Javier. Sí. Carlos. Sí, ingeniero, buenos días. Sí. Ya, perfecto. Entonces también les voy a pasar esta hoja. Por último, les voy a pasar como modelo, ¿no es cierto? Para que ustedes la puedan hacer en Excel para que sea más fácil después introducir datos de diferentes componentes, ¿no es cierto? Ya está esto, el formato. Eso es todo. Pero tengo algo que mostrarles. Además, esto, aquí está. Les voy a pasar también, es un modelito, esperen un segundo, es un modelito voy a compartir. Acá está. Miren, ¿están viendo? El cuadrito de balance de materiales. Vania, Paco, ¿estás viendo? Sí, que se ve. Listo. El modelito de balance de materiales. Ahí está, ¿no? Como les dije el otro día en clases, el número, la descripción, el material, la designación, el plano al que corresponde, el número de piezas, el peso bruto y el peso neto. Ya saben que este es el peso bruto unitario total, peso bruto, peso neto unitario total, ¿no es cierto? Y aquí las observaciones. Listo. Les voy a pasar también para que tengan una guía y con eso puedan trabajar. ¿Me entendieron? También les voy a pasar lo mismo a ver, ¿dónde lo tengo? No está aquí ya. También les voy a pasar lo mismo de la memoria de cálculo, ¿de acuerdo? Y lo último que quería que vean, que el otro día les pasé, no sé si está aquí, aquí debe estar, es este librito. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Vania, ¿me estás escuchando? Vania, Paco. Sí, Inges. Ya. Voy a compartir entonces un ratito esto, ¿no? Y aquí está. Este es el librito que les he dado. ¿Ya se puede ver o nada? Sí, ya se ve. Ya. Fabricio, ¿ves tú también? Sí, ingeniero, se puede ver. Ya. Tablas para la industria metalúrgica. Y ahí está su contenido. Materiales. Todo esto sirve, aunque sea súper antiguo el libro. Todo esto encuentran en la actualidad tal y como está. Las normas y medidas están de acuerdo a lo que actualmente se sigue utilizando. No hay ningún problema. Todo esto que ven de cálculos que dice, superficies y todas esas cosas, son fórmulas directas para el uso, están actuales, nunca ha cambiado la forma de calcular la superficie del cuadrado, del rectángulo, el volumen, etcétera, sigue siendo lo mismo. Ahora sí hay algunas reglas que ya son obsoletas porque la calculadora ha sobrepasado toda esta opción. Por ejemplo, las operaciones de suma, resta directas que habían, división, etcétera, ¿no? Lo mismo esta partecita,
que tienen acá logaritmos, las raíces de números especiales, todas esas cositas. Vean ustedes y van a ver que puede ser que algunas cosas estén obsoletas porque la computadora y la calculadora han superado. El tema de ángulos, las letras griegas y el uso que se le da relativamente en este caso, hay cosas que son obsoletas, pero hay otras que no. Así que tomen en cuenta también esta parte. Esta parte de mecánica para nosotros sigue siendo la misma, no ha cambiado para nada. Es diseño de elementos de máquinas, está perfecto. Los procedimientos de fabricación les van a servir de manera excepcional. Todo esto de que es de pernos, chavetas, etcétera, también les sirve igual. Y por último, la parte final, que es la parte de dibujo. Si nosotros nos remitimos a esas partes, me quería mostrarles la parte de manufactura, que les va a ayudar mucho para el tema. Ahí está, fíjense cómo se usan los perfiles estructurales, ahí están las áreas de superficies, ahí están las medidas de pernos, ahí están los logaritmos. Esta partecita sí es obsoleta, ¿no? Pero después, esta también nos queda obsoleta, pero esto de nuevo vuelve a ser importante, el alfabeto griego, cómo marcar los ángulos, poleas, ahí está la parte de mecánica, ¿no es cierto? Transmisiones, ángulos, tornillos, roscas, todo esto nos sirve una maravilla. Y esto es lo que les quería decir. Acá está. Esta es la parte de... creo que aquí... No, vamos a ver un poquito más abajo. Esta es la parte de, por ejemplo, tipos de fabricaciones, ¿no? Ahí está desde la fundición, el punzonado, el torneado, absolutamente todo con sus características muy importantes están acá. Fíjense, cómo afilar las cuchillas, cómo poner, ahí está, tolerancias y acabados. De aquí directamente para hacer sus planos, ustedes pueden utilizar todo esto. Es una belleza. Sistema agujero único, sistema eje único, todo está aquí con mucha claridad y rapidez. Y todo esto les sirve, les es útil. Esta es la parte de maquinado. Y fíjense, esto es lo que les he dicho de los tiempos, ¿no? Cómo calcular los tiempos para colocar a las hojas de proceso. Aquí está eso de manera muy explícita e interesante. ¿Están viendo grande? Quispe Ramos. Marcelo. Marcelo. Chao, Marcelo. Sales de la clase. Sí, José. Ah, bueno, más bien a tiempo. Ya. Ahí está, fíjense cómo se dividen los tiempos. El tiempo de preparación de la máquina. En el tiempo base es simplemente el más importante, el tiempo principal que es el que calculamos con nuestras fórmulas y todo eso, los tiempos accesorios que los asumimos, los tiempos también de pérdidas a prorratear, y de aquí sacamos el tiempo que nos va a ayudar a establecer nuestros precios. Pero como ustedes pueden ver, ahí está el cilindrado, por ejemplo, ¿no es cierto? Y en el cilindrado nos está dando toda la metodología de cálculo del tiempo principal para poder establecer el precio. O sea que con este su manualito, ustedes establecen precios y no tienen ningún problema. Otra parte que les va a servir mucho y es súper importante es... de todo esto es maquinado. Toda esta es la parte de cómo calcular tiempos en procesos de manufactura. Súper interesante. Afilado de brocas, qué ángulo se le tiene que dar, cómo calcular el tiempo de perforación. Todo está aquí. Es un libro que no lo van a encontrar en otro lado y estos datos menos. El Casillas es otro que deberían comprarse, pero lo van a ver como muy antiguo y a veces pues ustedes a lo antiguo le pierden la fe, pero estas cositas no las van a encontrar en ninguna parte. Así que si pueden imprimir este libro sería una maravilla. Ahí está. Quiero llegar al final de esta partecita para que vean la parte de dibujo, que es la que me interesa también que tengan y que la admitan como importante. Seguimos con maquinado.
avance, velocidades de corte, viruta, todo eso, ¿no? Aquí está. Inclusive esta parte, muchachos, tomen muy en cuenta tipos de acabados superficiales, el espesor de corte, todo eso está aquí dicho. Miren, en función cuántos milímetros tiene de profundidad una huella de torno para un desbaste, para un afinado, hasta inclusive el pulido, ¿no ve? Está súper interesante. Es lindo todo esto. La última parte quiero que vean. Seguimos todavía en punzonado. A ver. Todavía seguimos en esta parte. Pernos y qué sé yo. Todavía seguimos. ¿Ve? Tipos de roscas, tipo de dureza. Todo está aquí. La forma del conformado. Absolutamente todo. Es, cuando se pongan a leer un ratito, lo van a amar a este libro. Ahí está, dibujo técnico. Esta es la parte que me interesa que vean. En dibujo técnico, fíjense, todo está con la norma a la que se refiere y por eso nosotros garantizamos que esto es correcto. Ahí están los tamaños de las hojas, ahí están los tamaños de los cajetines, las escalas que se utilizan e incluso está aquí de manera bien clara qué se pone en cada casilla del cajetín. Ahí tenemos para los espesores de las líneas para cada tipo de dibujo, cómo se tienen que hacer, qué tipo de línea tiene que ir, el tipo de abatimiento que se tiene que dar. Estaba inclusive la forma de doblar el papel, creo que está por acá arribita. No la veo, che. ¿Dónde está? Aquí comienza, más abajito debe estar. La forma de cómo doblar el papel para colocar en el proyecto. Ahí tenemos los abatimientos, como les dije, los tipos de vistas, cómo se hace cada abatimiento, cómo se presenta en el plano y ejemplos de cómo se dibujan. Ahí está. Esa es la forma de ir doblando los planos de la forma que nosotros necesitamos. ¿De acuerdo? El tipo de letras, esta parte, claro, ya es obsoleta porque ahora con la computadora las letras se las hace directamente. Hay formas de acotamiento, normas para cotas, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí tienen una amplia variedad de ejemplos de cómo dibujar circuitos, absolutamente todo. ¿Estamos de acuerdo, Fabricio? Sí, ingeniero. Listo. Con esos elementos de ayuda que yo les voy a pasar en el transcurso del día, porque ahorita ya se me está haciendo tarde, tengo que ir hasta Cotacota, entonces ustedes van a poder completar su proyecto que lo van a entregar el próximo viernes. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Inge. Ya no vamos a dar el examen final, porque se nos ha venido el tiempo y lo que vamos a hacer es que el material, ¿dónde está Ana? Ana, ¿estás ahí? Sí, ingeniero. Ya, Ana, de vos dependo, entonces tienes que pasarme todas las listas de los expositores, solamente de los que han expuesto. En los grupos donde ya ha habido gente que se ha ido y que no ha expuesto, los anulas nomás y solamente me pasas los grupos con los expositores, porque yo tengo las notas de las exposiciones, y los formularios de cada presentación, de los exámenes que han dado, eso va a ser su segunda nota. Y la última es el proyecto, ¿de acuerdo? Así que rájense en el proyecto, porque los que hagan mal el proyecto no van a aprobar la materia. Ya saben ustedes que tiene el 50% de valor. ¿Estamos de acuerdo, Ana? A la brevedad, hasta el lunes, si pudieras pasarme, yo te agradecería. Está bien, ingeniero. ¿Listo? Ahora, ¿dónde está Cristian Capcha, nuestro ayudante? ¿Estás ahí, Cristian? Sí, ingeniero. Listo. Tú lo mismo, Cristian, por favor, tienes que pasarme tus notas. Ya sabes que los de 2 faltas para arriba, o sea, 2 faltas puedes admitir, más de 2 ya afilias nomás a tu materia y me pasas las notas que tienes tú con tus prácticas, con asistencia y con todo para que yo ponga mi parte a lo que tú me pases. ¿De acuerdo?
Está bien, Inge. También hasta el lunes, Cristian, por favor. Inge, una consultita. Había Adelante. unos dos compañeros, creo, que me estaban diciendo que solo estaban pasando taller Sí. y ya habían presentado lo que es su proyecto anterior semestre en teoría. No Ujú. sé cómo tomarlos esa parte, Inge. Tú califica taller, te olvidas de la teoría. Ellos ya deben tener nota en el anterior semestre. No se guardan las notas, así que si esos muchachos han llevado y quieren que ahora les ponga y no estaban en listas de antes, están perdidos porque no se puede, estoy prohibido de guardar notas. Entonces, seguramente los que te han hablado ya han vencido la materia como teoría. Entonces, tú solamente les pones la nota de taller sobre tus 100 puntos, como es otra materia, y listo. Está bien, Inge. ¿Listo? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Algún comentario? Ingeniero, buenos días. Adelante, Roy. Ingeniero, una pregunta. ¿El proyecto vamos a presentar de modo presencial o virtual, ingeniero? No puedes, tienen que hacerlo impreso. Yo tengo que entregar eso para su calificación. O sea, yo voy a estar el día viernes, vamos a quedar a qué hora, a las 9 probablemente lo hagamos. Yo voy a estar en Cota Cota y ahí me van a entregar. Es un documento, así que planos, todo tiene que contener, ¿de acuerdo? Está bien, ingeniero, muchas gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, ha sido un gusto estar con ustedes, pasar clases con ustedes. Lamento mucho de que se haya masificado tanto el curso cuando es menos la gente. La relación es más personal, les pido disculpas más bien por eso, pero en todo caso siempre estoy a sus órdenes para ayudarlos en lo que gusten, para sacarles de las dudas que tengan. Si en esta semana tienen dudas, quieren mostrarme sus avances, quieren reunirse conmigo para ver si están haciendo bien, etcétera, no duden en escribirme, nos ponemos de acuerdo, nos damos una hora y con todo gusto yo voy a estar presto para que ustedes hagan el mejor trabajo. Mi función es hacer que su preparación sea la mejor, hacer que sean el mejor producto de la carrera, hacer que sean pues los mejores de la facultad, y eso lo conseguimos en equipo. Así que gracias por su asistencia al curso, espero que les haya sido de utilidad, y si algunas lagunas tienen, no duden, yo siempre estoy ahí para que me las pregunten y pueda ayudarles. Con todo gusto lo voy a hacer, les voy a aconsejar y siempre estaré para apoyarlos. Un gusto, muchachos, un abrazo, cuídense mucho, que Dios nos proteja y nos estamos viendo el viernes, ¿listo? Hasta luego. Muy lindo. Así es. Que les vaya muy bien. Hasta luego, ingeniero. Chao, chao.